Buenas tardes a todos los presentes. Casa Árabe tiene hoy el privilegio de presentar junto a la misión diplomática de Palestina en España el acto en conmemoración del Día de la Nakba Palestina, con la proyección del documental El Gran Robo de Libros. Contamos con la presencia del embajador de Palestina en España, el señor Amer Moussa Odeh, y también con la de Benny Brunner, director del documental El Gran Robo de Libros, con quien tendrá lugar posteriormente un cineforum tras la proyección de la película. Los 2 años que yo llevo al frente de Casa Árabe hemos tenido oportunidad en el día de la Nakba y posteriormente también el 29 de noviembre de contar aquí en Casa Árabe con personalidades, llamemos, muy potentes que han sabido realzar precisamente la importancia tanto del día de la Nakba como, digamos, la solidaridad con el pueblo palestino. Este año se celebra el año de solidaridad con el pueblo palestino y, por tanto, junto a estas personalidades, como puede ser el caso de Rajiz Urani, Uri Davis, Ilan Papé y Manuel Hassasian, hoy tenemos la oportunidad de contar entre nosotros con Benny Brunner. Benny Brunner lleva desde finales de los años 80 escribiendo, dirigiendo y produciendo internacionalmente películas documentales. Su trabajo, que él mismo define como de contenido político, da voz a los desposeídos y visibiliza a aquellos otros que no suelen estar representados. En este caso, el gran robo de libros se refiere a una serie de episodios relacionados, por un lado, cronológicamente con la guerra del 48, pero relacionados también con la desaparición o el robo de la memoria y la recuperación de la memoria. El tema del robo de libros, de destrucción de libros, de anulación de la memoria a partir de los libros es, desgraciadamente, un elemento que se repite en muchos momentos de la historia y hoy, de la historia en general y de la historia particular de diferentes territorios, y hoy en concreto vamos a abordar en el contexto del Día de la Nakba, de la conmemoración del Día de la Nakba, precisamente esta cuestión. Sin más, paso la palabra al embajador Amer Moussa Odeh. Gracias. Muchas gracias. Dear friend, Ambassador Busquet, my friend Benny, my colleagues, the ambassadors, friends, ladies and gentlemen. We are gathering today. Señoras y señores, esta tarde estamos aquí reunidos para conmemorar el Día de la Nakba. Tras 66 años de esta catástrofe para el pueblo palestino, en la que se obligó al pueblo palestino a abandonar sus hogares, sus tierras, y muchos fueron masacrados. Más de 450 pueblos y aldeas fueron arrasados, demolidos por completo. Hubo muchas víctimas mortales y, como digo, fue una auténtica catástrofe. Quisiera aprender del pasado para mirar al futuro en búsqueda de una solución para este terrible conflicto en el que llevan padeciendo los palestinos desde hace más de 6 décadas. La libertad, a sus derechos, que desgraciadamente
son muy difíciles de obtener esos derechos bajo la ocupación israelí y en los campos de refugiados palestinos en muchos países vecinos, en donde a veces no gozan ni siquiera de los derechos más básicos como seres humanos. Como decía antes, no quiero de todas formas quedarme atrapado en el pasado, que es demasiado doloroso, pero para poder entender lo que ocurrió hay que informarse de lo que ocurrió en el pasado, hay que leer, hay que conocer ese pasado. Y voy a serles muy sincero, yo he leído muchísimos libros sobre la Nakba. El mejor libro, en mi opinión, es un libro redactado por un nuevo historiador israelí, Ilan Pappé, La limpieza étnica de Palestina. Quien quiera saber lo que ocurrió en 1948 tiene que leer este libro. Y no le hace falta más. Con que se lea este libro ya puede hacerse una idea de lo que sucedió y de la catástrofe que se produjo en Palestina. El pueblo palestino está pagando un precio, pero un precio por no haber hecho nada. Es decir, no hay nada por lo que tenga que pagar ese precio, porque muchos judíos sufrieron muchísimo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero nosotros no somos responsables de eso y estamos pagando nosotros el precio de ese terrible sufrimiento resultante sobre todo del Holocausto, en el que los nazis fueron responsables de masacrar a muchos millones de personas, no solamente judíos, sino personas de diferentes nacionalidades e incluso personas que simplemente eran adversarios políticos de Hitler en aquella época. Desgraciadamente nosotros los palestinos somos las víctimas de las víctimas. Los ciudadanos judíos que vivían entonces en Europa sufrieron muchísimo, pero nunca eso les dará el derecho a causar el sufrimiento de otro pueblo como es el pueblo palestino. En Palestina, para que se hagan una idea, les diré que solíamos antes vivir juntos en paz en los santos lugares, en Tierra Santa, entre judíos, cristianos, árabes. No había problemas. La convivencia se mantenía. Y ahora, bueno, después de que la situación cambió, hemos intentado encontrar soluciones en muchos momentos. En el 91 en Madrid. Nosotros como palestinos hemos lanzado muchas iniciativas que desgraciadamente no han sido aceptadas por nuestros vecinos, los israelíes. Todo empezó en el 68, cuando lanzamos la primera iniciativa de paz para la creación de un Estado democrático en la Palestina histórica, en donde todos los ciudadanos pudieran vivir juntos en paz e igualdad. Pero lamentablemente esa propuesta fue rechazada y después se pusieron sobre la mesa muchas otras iniciativas que tampoco fueron aceptadas. Llevamos negociando desde el 91 en Madrid hasta ahora con los israelíes, pero, como digo, lamentablemente no hemos conseguido nada más que más asentamientos y más asentamientos y más confiscación de tierras y más demolición de casas y más sufrimiento para los palestinos. Y también tengo que decir que para algunos israelíes también. Los israelíes tienen la sartén por el mango porque tienen el poder, tienen la potencia militar y creen que con ese poder militar pueden continuar controlando toda Palestina. Pero lamentablemente
ahora Israel está girando hacia la extrema derecha en la actualidad, porque hay parte del gobierno que ha rechazado de plano el derecho de los palestinos a tener un Estado. No son de la oposición, están en el gobierno y están aliados con el presidente de Israel, que es el primer ministro de Israel, que es el que lidera este gobierno de extrema derecha. Han anunciado la interrupción de las negociaciones entre ambas partes, entre nosotros y ellos. Nosotros nos fundamentamos en los tratados internacionales respaldados por el derecho y la legalidad internacional. Y nosotros no estamos generando una guerra contra Israel. Nosotros nos ceñimos a los tratados internacionales como la Cuarta Convención de Ginebra, los derechos del niño, los derechos de la mujer, la legislación anticorrupción. Esos son, entre otros, los tratados que nosotros estamos utilizando para refrendar nuestra postura, y ellos han respondido cortando las negociaciones. ¿Por qué? Porque pueden. En segundo lugar, porque los americanos que estaban estuvieron respaldando durante 9 meses la reanudación de las negociaciones entre israelíes y palestinos. Y nosotros les dijimos durante mucho tiempo a los israelíes que las cosas que nos proponían no las podíamos aceptar, y ellos dijeron que podían llegar a un acuerdo de liberar 1.400 prisioneros palestinos que de todas maneras hubieran tenido que haber sido liberados ya cuando firmamos los acuerdos de Oslo en el 93, porque muchos de ellos ya estaban en la cárcel antes de la firma de los acuerdos de Oslo. Aceptamos la intervención de los Estados Unidos si liberaban a estos 1.004 prisioneros. Sí, y si ellos cumplían con el acuerdo, nosotros no nos remitiríamos a los tratados. Pero no cumplieron con su palabra y nos dijeron, además, oficialmente, nos informaron de que no los iban a liberar, con lo cual nosotros nos vimos completamente libres para remitirnos a los tratados internacionales para defender nuestra postura. Y los israelíes, a pesar de nuestros intentos de reconciliación, volvieron a enfadarse con nosotros porque, según ellos, nosotros la reconciliación que pretendíamos era reconciliación con un grupo terrorista. Les recuerdo que los propios israelíes, antes que nosotros, ya habían firmado 2 acuerdos con Hamás. Un acuerdo con Hamás para el intercambio de Gilad Shalit por más de 1.000 prisioneros, y también firmaron un acuerdo con Hamás con la intervención del presidente Morsi de Egipcio para llegar a una tregua. Así que ellos sí tienen derecho a llegar a acuerdos con Hamás, pero nosotros no. En el pasado nos decían, no, nosotros no podemos firmar acuerdos con ustedes porque ustedes no representan al pueblo palestino y no controlan Gaza. No les podemos aceptar porque están ustedes divididos. Y ahora, cuando estamos unidos, nos dicen que tampoco nos pueden aceptar. Un caballero israelí muy encantador en Haaretz redactó un editorial poniendo en cuestión al primer ministro de Israel y preguntándole, ¿pero qué quiere usted? No les quiere ni divididos ni les quiere reunidos. Díganoslo, ¿qué quiere? Y todavía estamos esperando a que Netanyahu responda. Pero recuerde, dice el señor Brunner, que también ha habido algún otro primer ministro que ha dicho que ustedes ni siquiera existen. Sí, eso también lo ha dicho en alguna ocasión, sí. Sea como fuere, hay una serie de teorías en Israel según las cuales el pueblo palestino, del que presenciaron la Nakba,
pues acabará desapareciendo y al final nadie ni se va a acordar que existió un pueblo palestino. Pero la historia nos ha enseñado algo muy distinto, y es que el pueblo palestino, incluso aquellos que ni siquiera hablan árabe, aquellos que nacieron fuera de Palestina y que viven ahora en Latinoamérica, por ejemplo, pues todavía cantan las canciones de Palestina y tienen el sueño de que algún día volverán a una Palestina libre, donde exista un Estado democrático junto al Estado de Israel según las resoluciones de las Naciones Unidas y la legislación internacional. La catástrofe del pueblo palestino lleva existiendo ya 66 años. No es fácil describir el sufrimiento del pueblo palestino. Cada día ocurre algo nuevo. Nadie se puede imaginar, puede saber si al final no le van a echar de su casa al día siguiente o no le van a meter en la cárcel o no le van a matar por la calle. Ya ni siquiera además nos enfrentamos solo a las fuerzas de ocupación, sino a los propios colonos, que son cada vez más fanáticos y más agresivos que las propias fuerzas militares. Es fácil llegar a un acuerdo con el ejército, pero parece no solo que no sea fácil, sino que a veces es imposible llegar a acuerdos con esos colonos, que todos tienen permiso para tener armas y nosotros, los palestinos, no lo tenemos. En Palestina tenemos que enfrentarnos al racismo de los ocupantes militares israelíes. Hay carreteras dentro de Palestina, carreteras solo para los israelíes y carreteras solo para los palestinos. Y no estoy diciendo en Israel, estoy diciendo dentro de Palestina. Hay una legislación aplicable a los israelíes y otra aplicable a los palestinos. Hay racismo, hay discriminación por ley. Y ahora por ley, es decir, que están ejerciendo los israelíes el racismo por ley, a través de la mayoría en el Knesset, que está controlado por Netanyahu y su coalición. Están creando nuevas leyes racistas contra el pueblo palestino e incluso contra aquellos israelíes que no comparten su concepto de lo que ocurrió en el 48. A lo mejor a este amigo, que ya no es israelí, por cierto, le vamos a pedir que se plantee si esto podría ocurrir. Es decir, que ahora haya países que sigan imponiendo estas leyes racistas. En esta ocasión vamos a conmemorar la Nakba de otra manera. No vamos a hablar de política, sino vamos a hablar del robo de libros. Una idea brillante, la de quienes han realizado este importante documental. Nuestra identidad nos fue arrebatada por lo que no era entonces todavía Israel, sino grupos militares como Haganah, por ejemplo. Uno de sus objetivos era entrar en las casas de los palestinos, buscar los libros, las fotos, todo lo que pudiera servir de apoyo o de referente a nuestra identidad y nuestra cultura. Vamos a ver este documental primero y después de verlo podrán ustedes hacer las preguntas que deseen y nuestro amigo Benny, como me ha dicho, está aquí a su disposición para responder a sus preguntas. Y si hay alguna cosa que me quieran ustedes también preguntar a mí, pues estaré encantado también de responderles. Quiero dar las gracias a Casa Árabe y a nuestro amigo el embajador López Busquets por haber organizado este evento en Casa Árabe.
Quiero darles también a todos ustedes las gracias por su presencia aquí, por su apoyo, con la esperanza de que cada vez nos acerquemos más a poner un fin a la Nakba y estemos más cerca de la independencia y la libertad de Palestina en un futuro próximo. Muchas gracias. Good evening, everybody. Buenas tardes a todos. Thank you for being invited. Muchas gracias por Thank you for coming, Mr. invitarme. Gracias por venir, señor embajador. It took 5 years to make this film. Tardamos 5 años en hacer Not only because este documental, difficulties of raising the budget, no solamente por problemas a la hora de conseguir la financiación necesaria, sino también por las dificultades a la hora de conseguir acceso a la biblioteca, luckily a las distintas personas. Afortunadamente, al final sí que pudimos hacer este documental. A mediados de los años 90, yo hice una película que se llamaba La Nakba, la catástrofe palestina, 1948. Lo hice con Benny Movitz, un joven historiador que había acabado de publicar un libro sobre el tema. Y desde entonces hasta 2007, en que empecé a trabajar sobre este documental, yo creía pues que sabía yo todo lo que había que saber sobre la Nakba, las personas expulsadas, los pueblos arrasados, las casas, los libros destruidos. Pero cuando empecé a preparar el documental, leer artículos y demás, hasta que había empezado a hacer este documental, me había centrado en las personas, en los refugiados. Pero leí por casualidad un artículo de un estudiante de doctorado israelí que se había encontrado con una serie de documentos que son los que cuentan la historia de lo que luego contamos en el documental. Para mí aquello fue como la bomba atómica. De repente me di cuenta de que lo que se perdió en el 48 era también la cultura. Como sabemos, la cultura se crea en los centros urbanos, en las ciudades, no en los pueblos. Personas de clase media, media alta, también a veces de clase trabajadora, pero normalmente siempre en los núcleos urbanos. En el 48, los centros urbanos de Palestina se perdieron. Jaffa, Haifa. Y no solamente se perdieron los núcleos urbanos, sino que estos se convirtieron en los suburbios, en los alrededores de Damasco, de Amán, en la periferia de Adén. Y el hacer esta película, en mi opinión, permitió completar la historia del otro documental anterior, la historia de la Nakba. Gracias.